Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo realizar la inspección de un tanque vertical internamente. Para ello hemos escaneado un tanque por dentro y a partir de ese escaneo vamos a sacar un cálculo volumétrico, además de un informe detallado de las expansiones y las contracciones, y a partir de estos dos factores obtener la capacidad calibrada del tanque. En este ejemplo hemos realizado el escaneo de un tanque por dentro. Seleccionamos la nube del proyecto, entramos en tanque y seleccionamos configuración del tanque. Tenemos varios pasos. En primer lugar tendremos que seleccionar que es un cilindro vertical, después que el escaneado es interno y a continuación qué tipo de fondo tenemos, plano si es plano y cónico, convexo o cóncavo. En este caso vamos a seleccionar convexo porque el fondo de nuestro tanque es como el fondo de una botella. A continuación seleccionamos en el paso 2 clasificar. De esta forma automáticamente obtendremos todo lo que quede fuera de la nube de puntos, todo lo que es el ruido, el techo, todo lo que es la coraza y los cuerpos interiores y el fondo. Si echamos un vistazo al tanque y seleccionamos por ejemplo la vista de una de las estaciones internas, podemos ver todas las piezas que tenemos por dentro, la coraza y el techo perfectamente clasificadas. Si seleccionamos crear y cerrar, nos generará un tanque. Apagamos la nube del proyecto, entramos en el tanque que acabamos de generar y seleccionamos la coraza. Con la coraza activada ya podremos generar nuestra calibración vertical. Para ello seleccionamos la coraza, entramos en tanque y seleccionamos calibración vertical. Con esta herramienta, en primer lugar, tendremos que seleccionar la zona de nivel, que será la altura del plano de referencia. En este caso, vamos a seleccionar el nivel que lo tenemos aquí y a continuación la herramienta de selección sobre la nube de puntos de la altura. De esta forma, pinchando, podremos ver que ya nos ha definido el plano de referencia. A continuación, tenemos que definir en el paso 2 la altura. Si cambiamos de vista y nos vamos a la vista en 3D, tendremos que seleccionar cuál es la altura de nuestro tanque. Después de seleccionarlo, se nos generará un plano que definirá perfectamente el tanque. En el paso 2 también tendremos que seleccionar cuánto es el intervalo de corte. En este caso, si es 2 metros, tendremos 6 secciones. Si ponemos 1 metro, pasará a 11. Lo dejamos en 2 metros y continuamos en el paso 3, en el cual nos dice cuál es la resolución, de este caso de 10 centímetros, lo que nos marcará cada cuánto hará el cálculo de volumen en la cuadrícula. El espesor de la coraza lo vamos a dejar en 0 porque es interna. Y por último seleccionamos vista previa. A continuación lo que nos mostrará será el cálculo volumétrico hasta el nivel que le hemos marcado y los anillos que marcarán cuál es el corte cada 2 metros. Seleccionamos exportar, le damos a guardar y guardaremos un TXT que nos servirá para hacer el análisis. Creamos y cerramos para generar el tanque. Si le damos solamente a ver ese tanque en la carpeta que nos ha creado, podremos ir viendo cada una de las secciones que ha generado sobre la nube de puntos. Por último, dentro de la pestaña de tanque, en localizar tabla, tendremos que seleccionar el Excel Tank Calibration. Si lo seleccionamos y lo abrimos, se nos va a abrir una hoja de Excel, en la cual podremos darle a importar y seleccionar el archivo TXT que hemos exportado anteriormente en el escritorio. Seleccionamos ese archivo y le decimos que lo queremos importar en metros, metros cuadrados y metros cúbicos. Además le decimos cuál es la temperatura del tanque, en este caso 30 grados. Pulsamos OK y lo que nos genera es una tabla en la cual tenemos como altura de referencia 0, que es el nivel, y las siguientes alturas que tenemos. Después el área que genera cada uno de los anillos y a continuación los volúmenes que tenemos en cada uno de ellos, desde 38 metros cúbicos que empezamos y la suma de todos los niveles que tenemos, llegando hasta 908 metros cúbicos. Después tenemos una división de todos los metros cúbicos por cada uno de los metros de cada intervalo. Si le damos a siguiente, podremos seleccionar tanto la en gravedad del líquido como la elasticidad. Además, también podemos seleccionar la temperatura del líquido y la temperatura ambiente que tenemos dentro del tanque. Seleccionamos como unidades grados y le damos a OK.
A continuación nos genera una tabla similar a la anterior en la cual podremos ver los valores de grosor, de diámetro y de el incremento que se va sumando poco a poco en cada uno de los niveles que tenemos, llegando a una corrección, como vemos aquí, de 0,0005 metros cúbicos partido de metro. Si le damos a siguiente, tendremos que seleccionar metros y tendremos la opción de compensar con líquido, la temperatura y la inclinación. Si pulsamos OK, obtendremos en solo 5 minutos cuál es la capacidad calibrada del tanque en cada uno de sus niveles.